Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, todos nuestros hermanos que nos ven detrás de esta pantalla, sean bendecidos. Esperemos que este estudio sea de bendición para ustedes, de edificación, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para comprender este nuevo material. Aquí estamos para servirles desde la Congregación de Embajadores de Cristo a las Naciones. Los bendecimos a todos ustedes. Y bien, hermanos, como yo les decía, todos venimos aquí ¿a qué? A aprender. ¿Quién ya sabe todo? ¿Quién ya conoce todo? Por muchos años que llevemos, por muchos años que tengamos o pocos, nunca dejamos de aprender. Y el Señor, esa fue una de sus misiones que vino a este mundo. Vino a enseñar, vino a capacitar, ¿sí? Y entonces hoy, a través de este nuevo material que vamos a iniciar, vamos a aprender y vamos a descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso les pregunto, hermanos, ¿quién recuerda algún maestro en especial durante todo su ciclo escolar, sea de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad? ¿Recuerdan algún maestro en especial? Sí. ¿Y por qué lo recuerdan? Porque tuvieron una buena experiencia o una mala experiencia, también puede ser, ¿no? Hay maestros que los recordamos porque de plano no aprendimos nada y solamente eran muy aburridos y no podíamos entender y hasta los veíamos y nos caían gordos, la verdad. Y así yo con historia siempre fue lo que más me costó. ¿Por qué? Porque nunca me la supieron explicar bien hasta la universidad, hermano. Hasta que yo estuve en la universidad fue como pude entender algunas cosas, no todas, pero fue por el sistema de enseñanza. La manera en que te enseñan es muy importante, no solamente el maestro, sino el sistema de enseñanza. Aquí, gracias a Dios, nos ha permitido tener a muchos maestros con los niños, con los adolescentes, jóvenes, aquí en la dominical, nuestros hermanos que predican, pero cada uno tiene su estilo muy en particular. ¿Sí? Una forma muy especial de transmitir las cosas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el método de enseñanza también está el aprendizaje. ¿Sí? Hay veces que los maestros no nos saben explicar tan bien que de plano, no más no. Pero, ¿cómo puede ser tan contrastante de otro maestro que te explique y entiendes muy bien? Dices, o sea, ¿cómo puede ser así, no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque no todos aprendemos de la misma manera tampoco, ¿verdad? Algunos somos más visuales, otros son más audibles, otros de las dos maneras, ¿no? Yo tengo a mis hijos y son muy diferentes en su manera de aprender. Uno es más fácil de una manera y otro es más fácil de otra manera. Hay a quienes nada más leen a la primera y con eso tienen suficiente para entender, captar y retener. Y hay otros que por más que le damos vuelta y hacemos resúmenes y subrayamos y buscamos y todo, de todos modos no se nos pega nada, ¿no? Nos cuesta trabajo, porque así somos, no todos aprendemos de la misma manera, ni retenemos de la misma manera. Muy bien, ¿por qué les digo esto, hermanos? Uno de los títulos que tuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y por el que más se le conoció, ¿cuál fue? Maestro, o también como le decían, rabí o raboní, en algunas, muy pocos ocupaban, ¿sí? Y rabí quiere decir maestro o raboni, ¿sí? Si se fijan, muchas veces sus discípulos se le acercaban y le decían, rabí, y ya le hacían una pregunta, ¿no? O se acercaban y le decían, maestro bueno, ¿sí? Inclusive los mismos, vamos a decir, enemigos de Dios también se acercaban y le hablaban por este título, ¿verdad? Le decían maestro. Pero ¿por qué tuvo este título nuestro Señor Jesús? Porque fue uno de los títulos más conocidos de Él. Porque Él vino aquí a enseñar y vino a capacitar. Y entonces, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en Juan 1:38, si me acompañan. Quien lo encuentre lo lee primero. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? 1:38. ¿Sí? Entonces me equivoqué. No, sí. ¿Sí es esa?
Ellos le dijeron rabí, Ok, perdón. que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Así se acercaban y le dijeron rabí, que traducido es maestro. Marcos 10:17, ahí es un pasaje conocido. Se acercó un joven rico y ¿cómo le dijo? Maestro, ¿qué? Bueno, ¿sí? Era la manera en la que se acercaban a nuestro maestro, a nuestro Señor. Y siempre la finalidad de venir el Señor Jesús a enseñar, ¿cuál fue? Que nada más aprendieran, que se quedaran con el conocimiento. ¿Qué esperaba el Señor Jesús de esa enseñanza? ¿Que hubiera qué? Práctica. ¿Perdón? Práctica. Práctica. ¿Y qué más? Fruto. Fruto, ¿sí? Fruto. El Señor Jesús viene a buscar ¿qué? Fruto. ¿Qué fue a buscar en la higuera? Fruto. ¿Y qué? No lo encontró, ¿sí? No lo encontró. Entonces, el Señor Jesús al enseñar no solamente es para capacitarnos, sino es para enviarnos a llevar esa palabra, y esa palabra tiene que dar fruto, ¿sí? El Señor siempre es a lo que viene a buscar. Y vamos a ver cuáles fueron los métodos que nuestro Señor Jesús tuvo o hizo durante el tiempo que Él estuvo aquí. ¿Sí me puedes poner la diapositiva, Anita, por favor? La mayoría de la forma o de la manera que el Señor Jesús enseñó siempre fue de manera verbal, ¿sí? Siempre fue de manera verbal. Casi nunca lo viste o mencionan otra de las formas, sino siempre Él fue de manera verbal, y fue de varias maneras, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él enseñaba con autoridad. Vamos a Marcos 1:22. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo te imaginas esto? Dice, él enseñaba, dice, se admiraban de su doctrina y no era como la de los escribas. Dice que ellos veían cómo él hablaba con autoridad. ¿Cómo te imaginas eso, hermano? Dice, él hablaba con autoridad, no como los escribas. ¿Cómo te imaginas que enseñarían los escribas? Sin saber. Sin saber. Yo pienso que la autoridad era que él ejecutaba todo lo que hablaba. Y los escribas, pues él bien dijo, todo lo que ellos enseñen, háganlo, pero no sigan su ejemplo. Ok, ¿sí? El ejemplo era importante. ¿Qué más? ¿Cómo te imaginas que fuera la enseñanza de un escriba? Regañando. ¿Qué más? Sin ganas. Puede ser muy, ¿qué? Superficial y además monótona, ¿no? Monótona, como que siempre repitiendo lo mismo, pero sin nada de acción, sin nada eficaz, sin nada que fuera más allá. Por eso cuando viene el Señor Jesús y ven la forma en la que Él enseñaba, dicen, este sí sabe enseñar, este enseña con autoridad, no como los escribas, ¿no? Y era bien importante la manera en la que el Señor Jesús enseñaba. Entonces, una de las maneras que Él hacía era por medio de, vamos a decirle, conferencias o sermones, ¿sí? El más común de todos, ¿cuál es? El sermón del monte o el sermón de la montaña, que se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, ¿sí? Ahí nos da toda una serie de enseñanzas, ¿sí? A través de ese sermón. Otra manera, Él predicaba en el templo. En Marcos 14:49, cuando Él lo fueron a prender, Él les dijo, siempre estaba todos los días enseñándoles en el templo y nunca me prendisteis. Entonces el Señor Jesús enseñaba también en el templo, ¿sí? A través de conversaciones o discusiones. Ahí en Juan 4 del 1 al 42 es una conversación que todos hemos leído y hemos escuchado y se nos ha enseñado. ¿Qué es con la mujer qué? Samaritana, ¿sí?
la conversación que tuvo con la mujer samaritana. Su predicación también era persona a persona, no solamente en multitudes, sino también persona a persona. Otra de las maneras y métodos de enseñanza que tenía nuestro Señor Jesús era a través de preguntas y respuestas. Esta es una de las más comunes y es una retórica muy esencial que tuvo nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas 9, 18 al 20 para que veamos cómo era esta técnica. Quien lo encuentre lo lee, por favor. Lucas. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte y estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empezaron a preguntar, pero era muy, muy común que el Señor Jesús siempre hiciera preguntas. Y dependiendo de la respuesta, te volvía a hacer otra pregunta. Y era otro método de enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y la última, en la diapositiva que estábamos, ¿sí? Es a través de narraciones. Y dentro de las narraciones se encuentra lo que vamos a estar estudiando, que son las parábolas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar nuestro nuevo estudio que se llama Las parábolas del Señor Jesús. Ese es el material que vamos a estar viendo durante nuestra escuela dominical, las parábolas del Señor Jesús. Y en esta primera lección vamos a ver o a entender por qué parábolas, ¿sí? Y para ello, hermano, quiero preguntarles, ¿qué es una parábola? ¿Qué saben que es una parábola? ¿Sí, Euni? Podría ser que son, como ya lo mencionó, narraciones o relatos breves, y podría ser también simbólicos que llevan a una enseñanza moral. ¿Una enseñanza moral? Pueden ser reales o inventadas. Reales o inventadas. Muy bien, ¿qué más? Una enseñanza moral, nos dice nuestra hermana Euni, un relato corto. ¿Qué más? Sí, José. Ocupa cosas sencillas que podemos nosotros ver en nuestra vida cotidiana para ejemplificar y que podamos entender. Ocupa cosas sencillas para ejemplificar una enseñanza. ¿Sí, Ana? Utiliza figuras o analogías y tiene como un mensaje oculto. Figuras o analogías que traen un mensaje oculto. Todo eso está muy bien, hermano. Esa es una parábola. Vamos a ver lo que significa. Dice, es un relato sencillo que ilustra una verdad profunda. Es pasar de un nivel terrenal a un nivel espiritual, ¿sí? Ahí está la diapositiva que nos dice qué es una parábola, ¿sí? Un relato sencillo que ilustra una verdad profunda. Pasar de un nivel natural a un nivel espiritual y nos ayuda a captar verdades espirituales, ¿sí? Esto es lo esencial de la parábola, lo que el Señor vino a hacer, una forma muy especial que tiene muchas cosas ocultas. Parece ser que es sencillo, pero trae cosas muy profundas, y durante todas estas lecciones es lo que vamos a ir descubriendo de cada una de ellas. Hoy solamente les traigo la introducción, no vamos a hablar de ninguna en específico. Tenemos que entender bien por qué parábolas, por qué Jesús las utilizó, para qué nos van a servir, cuál es el propósito de ella y el cuidado que tenemos que tener al estudiarlas y al enseñarlas. Eso va a ser nuestra lección del día de hoy. Y como les decía, el Señor Jesús las usó bastante con sus discípulos, bastante para que ellos pudieran captar estas verdades espirituales. Y el primer propósito de estas parábolas, primeramente, es para sembrar la semilla. Vamos a Mateo, capítulo número 13. Este va a ser nuestro pasaje base, Mateo 13, versículo número 10. Mateo, capítulo 13, versículo número 10, dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Ellos también se preguntaban y a ellos les extrañaba esta manera de enseñar. Era muy novedosa, aunque déjame decirte, hermano, que Dios siempre ha ocupado figuras, ¿eh? Siempre, siempre, no es aquí nada más, no. Todo el tiempo Dios ha ocupado figuras y posteriormente lo vamos a ver. Las parábolas fueron diseñadas para buscar las cosas de Dios y sembrar la semilla espiritual que más tarde crecería y daría fruto. El Señor Jesús, al momento de hablar con parábolas, siempre lanza una semilla, siempre lanza una enseñanza. Y depende de nosotros y de dónde caiga esa semilla, el fruto, la permanencia y lo que va a traer como consecuencia, ¿sí? ¿Las semillas crecen de un día para otro, hermano? No. ¿Qué necesita una semilla para crecer? Tiempo, ¿sí? Durante ese tiempo, ¿qué hay que hacer con esa semilla? Regarla, cuidarla, abonarla, vigilarla, ¿sí? Hasta que llegue el momento de su madurez, ¿sí? Ahora, si una semilla necesita tiempo para germinar y para dar el fruto, ¿cuánto más es la palabra de Dios en nosotros? ¿Crees que el Señor Jesús esperaba que sus discípulos entendieran a la primera lo que les decía? No. Entonces, yo te digo, hermano, no te desesperes. Si llevas tiempo en el Evangelio y aún no entiendes muchas cosas, no te desesperes. ¿Qué necesita para dar fruto? Tiempo y constancia. Imagínate, si tú dejas la semilla y te olvidas de ella, ¿qué va a pasar? Se seca, no va a dar el fruto que quieres. Necesita tiempo y ¿qué? Constancia. Yo te pregunto, cuando no entiendes la palabra de Dios, ¿qué haces? Mucha gente dice, ay, es que no la entiendo, pero nadita, ¿sí? ¿Qué haces tú cuando no entiendes la palabra de Dios? Piensa, ¿sí? El Señor Jesús estuvo por ¿cuántos años con sus discípulos? 3 años. Durante 3 años el Señor Jesús todos los días les enseñó. 3 años de capacitación constante, ¿sí? Constante. El Señor se paraba muy de mañana y empezaba su labor y terminaba hasta altas horas de la noche. Y aún en la noche Él iba y se ponía a orar, pedía la dirección del Padre, del Espíritu para el siguiente día seguir enseñando y haciendo la obra de Dios. 3 años estuvo con sus discípulos y sin embargo, todavía después de 3 años, ellos no llegaban a entender y a captar aún, a recordar aún lo que el Señor Jesús les había dicho hasta mucho tiempo después. Así también nosotros, hermano, aún no entendemos, pero mediante la enseñanza y el tiempo vamos a dar fruto. Si tú eres constante, si tú sigues buscando, si buscas la guía del Espíritu Santo, esa palabra va a dar fruto si tú permaneces. Por eso les digo, ¿cuántos traen cuaderno? ¿Cuántos anotan? ¿Cuántos revisan? ¿Cuántos estudian? ¿Sí? Porque eso es ir regando esa semilla, es ir regando lo que tú has recibido, es enseñanza para que en el momento en que Dios te va a poner a alguien enfrente, tú vas a aplicar esa palabra y la vas a usar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿O qué preguntas, si ustedes recuerdan, hacían los discípulos que demostraban su falta de inmadurez? O que demostraban que aún no habían entendido la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Quiero, por favor, si pueden levantar 4 manos para darles una cita. Mi hermano Josué, por favor, Marcos 6:52. Mi hermana Fabi, Marcos 8, del 15 al 18. Mi hermano Armando, Lucas 9:45. Y me falta uno, Abby, Juan 20:9. Por favor. Y vamos a ver qué nos dice estos versículos. Marcos 6:52, ¿qué nos dice? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
no habían entendido lo de los panes. Estaba hablando antes de que Dios había multiplicado los panes, ¿sí? Y después vino un milagro, y después vinieron otras situaciones, pero ellos se habían quedado con lo de los panes y no entendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Marcos 8:15 al 18. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es por el no trajimos pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo: ¿qué disputáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo ojos no oís, y no recordáis. Así es, ahí sí los regañó, ¿verdad? Dice, ¿cómo siguen entendiendo? Él estaba hablando de una enseñanza y ellos, ¿qué? Pues es que no trajimos pan. O sea, así nos ha pasado, ¿no? Yo creo, ay, ¿qué nos querrá decir? ¿Será porque llegué tarde? Y te está hablando de otra cosa, ¿no? No entendían porque dice que ahí su corazón todavía estaba, ¿qué? Endurecido, ¿sí? Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Temían preguntarle. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que nos quedamos con cara de what? Pero nunca preguntamos, ¿no? No nos acercamos y decimos, eso no lo entendí, como que, ¿qué me quiso decir? Pero nos quedamos con la duda y no nos acercamos a preguntar qué es lo que nos quisieron enseñar, y preferimos quedarnos con la duda que a preguntar, ¿sí? Y Juan 29, ¿qué nos dice? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahí eso es de las últimas, ¿eh? O sea, ya el Señor había resucitado y ellos aún no entendían, ¿sí? Por eso te digo, ¿cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús? Por ejemplo, cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué? O sea, dicen, ¡ay! Hasta el mismo Señor Jesús les dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? Otra pregunta, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Que lo hemos estado viendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. ¿Qué demuestra? El Señor Jesús estaba hablando del reino celestial, no de un reino terrenal. Ellos seguían entendiendo, ¿no? Señor, si quieres manda, oramos y manda fuego del cielo y que los consuma. ¿Todo por qué? Porque no los habían recibido, porque no habían. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? No, de eso no se trata. En otra ocasión venían discutiendo entre ellos de quién iba a ser el ¿qué? El mayor. Y el Señor Jesús les dice, ay, ¿te imaginas la paciencia que tuvo el Señor Jesús con tantas situaciones, con tantas circunstancias? ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo aprender, nos cuesta trabajo entender, por eso tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, pero lo más importante, hermano, es permanecer. Entonces, el primer propósito es sembrar la semilla. Muy bien. Segundo propósito, salvaguardar los secretos del reino. Vamos a Mateo 13, versículo número 11. Dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los ¿qué? Misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Dios guarda secretos, hermano? ¿Dios guarda secretos? ¿Puede esconderlos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios escondería algo? O no lo revelaría así como es, sino lo esconde. ¿Con qué propósito crees? Para que no todos lo sepan. No todos lo sepan. ¿Qué más? Para seguir escudriñando su palabra. Seguir escudriñando. ¿Y por qué más? ¿Por qué creen que Dios descubrió así evidentemente el plan de salvación con el Señor Jesús? No. ¿Por qué crees? Para tener lejos ¿a quién? Al diablo. Imagínate, el diablo sabe perfectamente los planes de Dios. ¿Qué va a tratar de hacer? Esto, entorpecerlos, ¿sí? Si así es con nosotros, o sea, si tú dices, no, yo todo lo puedo, ¿qué te pasa al ratito? ¿No? Ah, no, a mí nunca me pasa eso. ¿Y qué sucede?
Ah, no, yo nunca me enfermo. Y ándale pues, ¿sí? Porque nada más está oyendo y ocupando todas las cosas para entorpecernos, para alejarnos. Entonces el Señor, como Él se la sabe, como Él es inteligente, mantuvo, ¿sí?, oculto y oculta secretos del reino de los cielos. Entonces, a través de las parábolas, el Señor que nos va a dar a conocer los ¿qué? Misterios del reino, hermano. O sea, el Señor Jesús nos entrega cosas preciosas, un tesoro, y que no para cualquiera, no para cualquiera. Entonces, tenemos que poner atención a lo que Dios nos va a revelar. Entonces, el Señor mantiene estos secretos, mantiene velado las cosas para que el diablo no estorbe y se cumpla el propósito, ya sea que tú crezcas o que de plano te quedes sin entendimiento. Esas son las dos cosas, ¿sí? Y a través de las parábolas lo vamos a ver, ¿sí? Dice, Dios guarda secretos a fin de mantener a oscuras a los que no son espirituales o están en la carne. Si tú no eres espiritual, si tú no buscas del Espíritu, por más que se te diga y se te enseñe, no vas a comprender. ¿Cuánta gente ha leído, como te digo? Una vez, yo me acuerdo en la universidad, les conté la parábola del sembrador así nada más y todas se quedaron así como... Y una de ellas era catequista de la Iglesia Católica, preparaba siempre a gente. Y se quedó con cara de ¡guau! O sea, no entendían, no entienden, porque son cosas naturales, pero que te revelan cosas que espirituales. ¿Y quién puede entender las cosas espirituales? Solamente la gente que es espiritual, ¿sí? Ahí en Mateo 3:13 dice, por eso les hablo por parábolas, para que viendo ¿qué? No vean, y oyendo no entiendan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que viendo no vean y oyendo no oigan? ¿Sí? Se mantiene ¿qué? Velado. ¿Sí? Puedes leer, no entender. Puedes escuchar, pero no entender, no recibir. ¿Sí? Dios guarda secretos para revelarlos en el tiempo apropiado a las personas para quienes están destinados. Personas cuyos corazones lo están buscando con el propósito de glorificar su nombre, porque mucha gente se trata de aprender la Biblia, trata de estudiar la Biblia, pero con el propósito equivocado. Mucha gente se lo sabe, pero no la sabe aplicar, no la entienden, ¿sí? Nada más la estudian para discutir, nada más la estudian para debatir, ¿sí? Así había una persona, el papá de una compañera que me decía, yo me la sé, pero ¿y el fruto dónde está? O sea, ¿de qué sirve? ¿Sí? ¿De qué sirve? Entonces, Dios va a revelar cosas, pero para la persona que está dispuesta, ¿sí? Las parábolas están diseñadas para alcanzar a unos y mantener a oscuras a otros, ¿sí? Este es el propósito de las parábolas. Bien, el tercer propósito de las parábolas, destacar la soberanía de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 13, 14 al 15. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y ¿qué? Y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Para que los que entiendan, ¿qué pase con los que entiendan? Sean que, ahí dice al final, se conviertan y ¿qué más? Y sean sanados. Entonces, ¿Dios quiere la conversión de todos? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no?
Solo los que escuchan su palabra. Los que escuchan su palabra. ¿Sí? Dios lanza su palabra. ¿Quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son los que van a ser sanados? ¿Quiénes se van a convertir? En los que escuchan la palabra de Dios. Dios ciertamente lanza, pero no todos van a alcanzar salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón, ¿cómo está? Endurecido. ¿Sí? El corazón está endurecido y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice Éxodo 33, 19? Dios guarda cosas, acuérdate, esa era la pregunta. ¿Por qué Dios guardará las cosas? ¿Por qué Dios aparentemente es para todos, pero realmente no va a ser para todos? ¿Sí? Aquí vemos una situación importante con Moisés. ¿Sí? Dice el versículo 19. Y le respondió, habla del Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia ¿de quién? Del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y en Romanos 9:16 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? Del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Mi pregunta es, hermanos, a todos los profetas, por ejemplo Abraham o patriarcas, ¿Dios les reveló su nombre? ¿A quién fue el que le reveló su nombre? A Moisés, ¿sí? Cuando él iba a ir delante de Faraón, le dijo, pero ¿en el nombre de quién voy? Y entonces ahí se le revela como quién, como el yo soy. A Abraham no le dijo eso, a Isaac no le dijo eso, a Jacob no le dijo eso, se lo reveló a Moisés. Entonces Dios revela cosas especiales a quien Él quiere, ¿sí? A quien Él quiere. ¿Por qué Moisés? Dios quiso así por un propósito, ¿sí? Entonces, no a todos tenemos la misma revelación, ni entendemos las cosas de la misma manera. Dios revela a cada uno como Él quiere y tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso es que uno de los propósitos es mostrar la soberanía de Dios, ¿sí? Dios va a decidir quién sí y quién no. Él es el que va a hacer la separación entre los cabritos y entre los corderos. Él va a decir a mi derecha, a mi izquierda, conforme al fruto, conforme a lo que Dios ha hecho, ¿sí? Dios no va a obligar a nadie, ni nadie puede obligar a Dios, ¿sí? Él es soberano, ¿sí? Él decide por qué este sí y por qué este no. Y eso lo vamos a ir viendo a través de estas parábolas. La cuarta, para mostrar la enseñanza de la salvación. A través, las parábolas van a abarcar todo. ¿Qué es todo? Desde la predicación, la conversión, el crecimiento espiritual, ¿sí? La muerte de nosotros, la crucifixión del Señor Jesús, su segunda venida, los tiempos finales. A través de las parábolas que vamos a ir viendo todo el plan de salvación por medio de las parábolas. No solamente es un tema, las parábolas van a abarcar todo de lo que vamos a ir viendo y conforme a las clases lo vamos a ir descubriendo. Y también, por último, el último propósito de las parábolas es revelar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que en la antigüedad el Espíritu Santo solamente venía y se iba, ¿sí? Pero a través del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él da a conocer la obra del Espíritu Santo, lo que necesitamos para crecer, cómo va a ser nuestro fruto, por qué unos dan el fruto a 60, otros a 90, otros al 100, ¿por qué? ¿Sí? Entender por qué, ¿sí? La obra del Espíritu Santo se va a ir manifestando. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas, eso lo vamos a ir viendo. Y entonces, por medio de las parábolas, descubriremos la obra del
Espíritu Santo. Hasta aquí, hermano, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren compartir algo, hermanos? ¿No? ¿Todo va bien? Ok, muy bien. ¿Sí? Como yo les decía, hermanos, el Señor Jesús siempre habló por medio de, nuestro Dios siempre habló por medio de figuras. Y las parábolas ya estaban profetizadas. Que es nuestra siguiente diapositiva, por favor, que dice la promesa de las parábolas. Y para ello vamos a Mateo 13, 34 y 35. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Quién fue este profeta? Ahí dice, dicho por el profeta. ¿Quién creen que fue ese profeta que profetizó que se iba a hablar por medio de parábolas? Vamos al Salmo 78. Pudiéramos creer que es Isaías, pero no. Yo aprendí esto también. Le digo que siempre que uno abre la palabra de Dios, descubre uno cosas nuevas. Salmo 78, Dios, ¿qué dice? Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Y quién lo escribe este salmo? Allá arriba, ¿no? Ahí dice, ¿más que de quién? De Asaf. ¿Sí? No fue ni David, no fue ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel. Fue Asaf. ¿Sí? Por medio de este salmista, de este profeta, se estaba profetizando que él iba a hablar por medio de parábolas. Aquí dice proverbios, ¿sí? Que también es otra de las maneras en las que se conoce, ¿sí? Proverbios o parábolas. Cuando vemos la obra de nuestro Señor Jesús y vemos todas las profecías que se tenían que cumplir con Él, pocas veces hablamos de esto. Pocas veces hablamos que una de las tantas profecías que se tenían que cumplir con Él era su manera de enseñar. Y su manera de enseñar iba a ser esta, iba a ser característica. Entonces, a través de esta promesa de parábolas, a través de esta profecía, Él iba a declarar, dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y desde la fundación del mundo, desde el principio de las cosas, Dios se manejó por medio de figuras, ¿sí? La primera de ellas que podemos ver en Génesis 3:15, que nos habla acerca de la redención, nos habla acerca de quién, de la serpiente, del calcañar, ¿sí? ¿Qué es el calcañar? ¿Sí? ¿Qué significa el calcañar? ¿Por qué dice calcañar? ¿Sí? O sea, como les digo, Dios desde un principio ha hablado por figuras, siempre, ¿sí? Otra de las cosas que hemos visto, o sea, hay muchísimas, ¿no? La serpiente levantada en el desierto, ¿no? El tabernáculo, o sea, un montón de cosas, ¿no? A ver, dígame otra figura que se acuerda ahorita, que habla la palabra de Dios. El arca de Noé, ¿qué más? El maná. El maná, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí en Isaías que habla acerca de la casa de quién? Del alfarero, ¿sí? Y ahí en Isaías utiliza muchísimas figuras. Habla acerca de la olla hirviente. Habla acerca de la vara de almendro. ¿Sí, Gustavito? Los hijos de Oseas, ¿sí? Les decía, tú te vas a casar con una mujer prostituta. Vas a tener hijos de prostitución y les vas a poner tales nombres. Loami y Loruama. ¿Y qué significa esto? Y todo eso era un significado. Dios siempre ha tenido las cosas ocultas. Dios siempre ha tenido. Y las descubriendo. Así es que esta manera de hablar de nuestro Señor Jesús era la confirmación de que Dios se había encarnado, de que Dios seguía enseñando, de que Dios seguía trayendo palabra a su pueblo. Siguiente diapositiva. Y otra característica
que vamos a ir viendo en las parábolas y en sí lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. La paradoja de las parábolas. ¿Qué es una paradoja, hermano? ¿Hemos oído esta palabra? Si nos es una paradoja, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Similar, ¿no? Similar, no. Más bien es Como la enseñanza. una enseñanza, pero es que Lo contrario. contrario, ¿sí? Ahí dice, algo que es contradictorio, mas sin embargo es verdad. O sea, ¿cómo es eso? ¿Sí? Algo que es contradictorio a lo que se va a decir, pero es cierto. Y es lo que vamos a ir descubriendo. Mateo 13:12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Cómo es esto? O sea, si ya tiene más, ¿por qué le vas a dar más? O sea, en nuestra lógica, ¿cómo sería, hermano? Injusto. Injusto, ¿no? Si ya tiene más, no le des más. Dale a quién le vas a dar. O sea, al que no tiene, ¿no? En nuestra lógica es eso. Esa es una paradoja. Y eso es muy común en la palabra de Dios y lo vamos a ir descubriendo, ¿sí? Él dice, el propósito de las parábolas es esta paradoja, que al que tiene, se le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a ser quitado. ¿Por qué? ¿Por qué es esta paradoja? Por lo mismo que estábamos hablando, yo digo hace rato, que solamente a los que tienen y se les da más, será porque están escuchando su palabra, están guiando por él. Y a los que no tienen, es por lo mismo, que no escuchan su palabra y por necios, pues ahora sí que nada. Exactamente, O entonces... todo. Yo creo que es cuando habla ahora es tibio o frío o caliente, ¿no? O sea, de plano, si no tienes nada, pues nada. Ya nada vas a tener, ¿sí? Por ejemplo, hermano, ¿cuánto has recibido hasta el día de hoy? ¿Quieres más o ya estás conforme con lo que tienes? Amén. No, ¿verdad? Sí. Tenemos que seguir buscando. Pero al que tiene y no lo aplica, al que tiene y no lo usa, ¿qué va a pasar con eso? Me quitan. Es inerte, no sirve, ¿sí? No tiene fruto. Recuerden esto, el fruto, esto es bien importante, ¿sí? Por eso a través de las parábolas va a ser esto. ¿Quieres tener más? Sigue buscando, porque esto es un océano, hermano. Esto es un océano, ¿sí? Entre más te metas, y es bien impresionante, no sé cuántos han podido nadar en el mar, en aguas un poquito profundas, no en la orillita donde te revuelca la ola, ¿verdad? Ni donde te puedes parar, sino un poquito más allá. Yo la experiencia que Dios me permitió tener al poder nadar en 1 kilómetro en aguas abiertas allí en Acapulco, es impresionante, y eso que nada más fue 1 kilómetro. Yo nunca me he aventado los 5 kilómetros porque la verdad sí me da cosa. Pero es una experiencia bien importante porque conforme sales, pues ves arena y después ya no se ve nada, ¿no? Y aprenderte a guiar y aprenderte a dirigir, que no te abra la ola y muchas cosas, ¿no? En los 5 kilómetros muchos tienen la experiencia de ver hasta pececitos, ¿no? Las medusas que ahí están cuando llega a haber agua mala, ¿no? Pero imagínate irte en lo más profundo. O sea, conforme más vas sumergiéndote adentro del océano, más cosas vas encontrando, ¿sí? Tal es así que no han podido descubrir todo lo que se encuentra, ¿sí? Porque no pueden llegar, todavía falta mucho. La tecnología aún todavía no alcanza, ¿no? Para descubrir. Lo mismo es con la palabra de Dios, ¿sí? Lo mismo es con la palabra de Dios. Entre más tú le busques, entre más tú tengas el interés, Dios te va a ir dando más y dando más. ¿Pero con qué propósito, hermano? ¿Para qué? Aquí estés sentadito y yo ya sé más, yo ya... No, ¿cuál es el propósito? Darlo. Si tú puedes comer ininterrumpidamente, ¿qué va a pasar? Vomita. Vas a vomitar, o sea, no lo vas a soportar. Para poder que te quepa más, ¿qué tienes que hacer? Pues desalojar, ¿no? O sea, darle tiempo a digerir
para que entonces otra vez te vuelvas a llenar, ¿sí? Para que tú puedas tener más, tienes que entregar lo que has recibido, ¿sí? Para que Dios te siga capacitando, tienes que vaciarte, tienes que entregarlo, tiene que haber fruto, ¿sí? Eso es lo que pasa. Si entonces queremos tener más, sigamos buscando más del Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 10:39. Otra de las paradojas que habla la palabra de Dios dice: el que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una paradoja. O sea, ¿cómo que el que encuentra su vida la va a perder? Y el que la pierde la va a hallar, ¿sí? Estas son las paradojas que Dios maneja, ¿sí? Otra de ellas, por ejemplo, que conocemos, el que quiera ser grande, ¿qué tiene que ser? El servidor de todos, ¿sí? Y esas son las maneras en que Dios se muestra, ¿sí? 90 son más que ¿qué? Más que 100, ¿sí? ¿Cómo? O sea, no, eso no es lógico, no, porque no estamos en el reino terrenal. Vamos a hablar del reino, ¿qué? Celestial. Vamos a hablar verdades espirituales. Vamos a ver verdades, ¿sí? Ama ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo. O sea, dice, si tú amas a tu amigo o a tu hermano, a quien amas, ¿qué haces de más? Ama a tu enemigo. Entonces, porque ese es el reino de los cielos, ¿sí? Dice que, bueno, la que dio 2 blancas, dio más que ¿qué? Que todos los demás. ¿Cómo que el que dio 2 centavos dio más que dio 2,000 pesos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la verdad espiritual, lo que Dios nos va mostrando. ¿Sí? ¿Sí alcanzamos a entender eso, hermano? Vamos a ver qué dice Mateo 21, 45 al 46. Y este es un claro ejemplo de por qué no todos creen, por qué no todos se salvan, por qué no todos van a recibir. Dice Mateo 21, 45 y 46. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía, ¿por qué? Por profeta. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Escribas y fariseos, ¿entendían? Sí, pero ¿cuál fue el problema? Su corazón, ¿cómo estaba? Endurecido. Y al final, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? ¿Qué pasó con Faraón? Con todas las señales que Dios mostró. ¿Cada señal lo hacía más sensible? No. Lo iba endureciendo, Ese es el claro ejemplo de lo que pasa con las parábolas, de lo que pasa con la enseñanza, ¿sí? Si no la recibes, ¿qué va a pasar? Tu corazón se va a endurecer, ¿sí? Dice, al que oye y hace, se le dará más, recibirá honor y va a tener como consecuencia ser humilde. Pero el corazón endurecido, ¿sí? Que no quiere recibir la palabra de Dios, como consecuencia traerá humillación. Es diferente ser humillado a ser humilde. ¿Qué quieres ser, hermano? ¿Qué quieres recibir del Señor? ¿Cómo quieres presentarte delante de Dios? ¿Ser humilde o recibir humillación? ¿Por qué? Por nuestro corazón endurecido. Y por último, hermano, vamos a ver 3 principios importantes que tenemos que tener cuidado al estudiarlas, al leerlas, al compartir estas parábolas. La primera de ellas, no todas apuntan a la misma verdad, ¿sí? Hay unas que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo, otras hablan de escatología, ¿qué quiere decir? De los últimos tiempos. Otras hablan del crecimiento espiritual y así, no todas hablan sobre la misma verdad espiritual. Eso la tenemos que ir descubriendo. Segundo, a menudo una parábola
solo tiene una verdad básica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No tratar de sacarle significado a lo que no es, ¿sí? No hablar de otro asunto, sino de la verdad básica, ¿sí? El objetivo es descubrir la verdad principal en esa parábola. Y tercero, hermano, que esto también es bien importante, no todo detalle tiene que tener significado. Hay que tener cuidado de mantener la verdad esencial y no desarrollar una doctrina de algo que es secundario. Por ejemplo, si estamos hablando acerca del trigo y la cizaña, no nos vamos a empezar a hacer un estudio de la cizaña y empezar a sacar todo de la cizaña o de los ángeles, ¿sí? Sino lo esencial de esto, porque esto es muy riesgoso, ¿sí? A veces el tratar de sacarle significado a todo detalle se puede crear una doctrina. Y les voy a dar un ejemplo. En una congregación se empezó a hablar acerca de la visión que tuvo Ezequiel, cuando habla que del trono de Dios salían aguas para la sanidad de las naciones. Y conforme a esa visión que tuvo este profeta, esas aguas iban subiendo. Dice que llegaban al tobillo, después a las rodillas, después a la cadera, hasta que cubrían todo. Esa era una visión. Entonces se da la enseñanza acerca de esta visión y conforme a lo que el ministro entendió, dio la enseñanza. Y entonces haga de cuenta que toda esta fila se quita, se pasan todos para acá y entonces se dice que este es el río de Dios y todos los que empiecen a pasar por aquí van a recibir bendición. Entonces les pide a quienes tenían problemas en los pies, por ejemplo, que pasaran por ahí y que Dios iba a hacer la obra. Ok, pasan los hermanos. Quien tenía problemas en las rodillas, pasan los hermanos. Quien tenía problemas en la cadera, pasan los hermanos. Quien tenía problemas aquí u otro tipo de problema, ¿no? Pasan. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Cuál fue el problema? Que después esa área ya no se podía tocar. Ya nadie podía pasar por ese lugar. Porque decían que ahí estaba el río de Dios y que no cualquiera lo podía tocar. Personas especiales podían entrar solamente a limpiar esa área. Y entonces empezó a hacer una doctrina, ¿sí? Una doctrina. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener acerca de que cuidar los detalles es importante, pero la verdad básica. El Señor Jesús fue sencillo, ¿sí? Él utilizaba cosas cotidianas. No compliquemos a veces la enseñanza. Seamos sencillos, porque a veces ese es el error que cometemos, que por quererle rascar a todo le queremos dar significado y de todo queremos hacer una enseñanza. Y entonces ahí perdemos el objetivo principal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado acerca de lo que vamos a estar estudiando, de las parábolas del maestro. Así es que, hermano, yo quiero invitarte a que estos domingos no te los pierdas, a que seas constante, para que así tu crecimiento, como debe de ser, constante, ¿sí? Tu alimento debe de ser constante. Estudia, revisa, y si tú ves que en algo me he equivocado, si algo no es conforme a la palabra de Dios, acércate, hermano. No te quedes como los discípulos que por temor de no preguntar se quedan sin enseñanza. Le pido a mis hermanos de alabanza si van pasando, por favor. Hermano, sí, quiero decirte algo bien importante. Al estudiar las parábolas, que Dios primeramente nos ayude a oír. Pide al Señor que nuestros oídos oigan, que nuestros ojos puedan ver, escuchar lo que el Señor Jesús nos está diciendo por medio de su Espíritu Santo, entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y si Dios, en su infinita misericordia, nos da alguna medida de entendimiento, nos da algún conocimiento, nos da una enseñanza, glorifica el nombre de Dios.
Siempre glorifica su nombre. Si hoy aprendiste algo, glorifica su nombre. Si hoy Dios te permite compartir y llevar esta palabra con otros más, glorifique su nombre. Pidamos al Señor que estas redes sociales bendigan el nombre del Señor, que esta enseñanza llegue más allá y que tú y yo hagamos la labor. Ponte de pie, hermano, y pidámosle al Señor esa medida de entendimiento. Pidámosle a su santo y bendito Espíritu que nos ayude a comprender su palabra y sobre todo dar